Abre tu Biblia en el libro de Abdías. Este es nuestro segundo y último estudio del libro de Abdías. Como ya lo sabes, este mensaje profético de Abdías solo abarca 21 versículos. Y aunque es el libro del Antiguo Testamento más corto, solamente 21 versículos, no deja de tener un mensaje sustancioso y oportuno para nosotros el día de hoy. Abdías nos enseña a mantenernos alertas acerca de un enemigo muy silencioso llamado el orgullo. Di conmigo, orgullo. ¿Sí? Abdías nos habla acerca de un enemigo silencioso, un enemigo que crece en el corazón del hombre, que se mantiene agazapado, que se mantiene sin ser notado, y de repente se manifiesta y causa estragos, causa destrucción en aquel que le posee. Así es que ese es el peligro de este enemigo, que no se da a notar y engaña a todo aquel que lo posee. Así es que en este breve escrito de Abdías, Dios por boca del profeta nos dice que no está contento con un pueblo llamado Edom. ¿Por qué Dios está airado y emite un juicio muy duro, muy preciso, muy directo en contra de este pueblo llamado Edom? Di conmigo, por su soberbia. Por su soberbia. Esa fue una razón. ¿Sabes cuál fue la otra razón? Dios les juzgó por su maldad en contra de sus hermanos, el pueblo de Dios, Israel. Edom actuó de una manera muy ventajosa, actuó de una muy mala manera en contra de sus hermanos, los de Israel. ¿Por qué la Biblia enfoca el reflector sobre un pueblo tan pequeño como Edom? ¿Quiénes eran los edomitas y cuál fue su relación con el pueblo de Dios? Como ya lo dije, Edom e Israel eran pueblos hermanos. ¿Por qué eran pueblos hermanos? ¿Alguien ha escuchado el nombre de Esaú y Jacob en la Biblia? Tú puedes ir a Génesis capítulo 25 y te vas a dar cuenta que el patriarca Abraham tuvo un hijo llamado, ¿cuál fue el hijo de la promesa? Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa llamado Isaac. Isaac tuvo, después de 20 años, tuvo dos hijos. ¿Cuáles eran los nombres de estos hijos? Esaú y Jacob. Los edomitas descienden de Esaú, así como los de Israel descienden de Jacob. Entonces, la familiaridad entre estos dos pueblos es muy cercana. Eran pueblos hermanos. ¿Sí me está siguiendo con esto? Edom e Israel descienden de dos hermanos, mellizos por cierto, pero lamentablemente, aunque eran naciones hermanas, la evidencia histórica nos muestra que la relación entre ambos pueblos nunca reflejó esta conexión sanguínea. De hecho, si tú lees Génesis capítulo 25 verso 22, te vas a dar cuenta que ellos desde el vientre luchaban entre sí. Dice textualmente ahí que los hijos luchaban dentro del vientre de su madre Rebeca. Ellos desde el vientre estaban contendiendo el uno con el otro. Dice Dios a Rebeca: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y así fue. Así fue. La vida de ambos pueblos, la vida de ambos gemelos se mantuvo en enemistad, se mantuvo en división, y este odio, esta separación se manifestó por generaciones y por siglos. En ese contexto es que Dios da este juicio en contra de Edom. ¿Sabes cuál fue ese juicio? Serás cortado para siempre. ¿Por qué? Porque ellos en lugar de ayudar a sus hermanos que estaban en tribulación, que estaban siendo invadidos, en lugar de ayudarles, ellos no les ayudaron, se alegraron y se unieron a los pueblos que les destruían. Sus hermanos.
Ese fue el pecado de Edom, debido a su apatía, debido a su indiferencia. En lugar de ir con ellos y ayudarles cuando estaban en angustia, cuando estaban en guerra, cuando estaban siendo pues ahora sí que acabados por otras naciones, el pueblo de Edom se pone con los brazos cruzados, les mira, se alegra por lo que les está pasando, es apático, es indiferente a su dolor. Y no solamente eso, sino que también se unen al enemigo. O sea, ven el árbol caído y empiezan a sacar leña de ese árbol caído en lugar de ayudarles. Y no sin importarles que eran pueblos hermanos, sin importarles que eran unidos de sangre, sin importarles que había un contexto que les mantenía dentro de la misma familia. Amós 1:11, puedes buscarlo o anotarlo si tú quieres. Amós 1:11 dice así: así ha dicho Jehová. Estamos estudiando también el libro de Amós con el pastor Dani, y ahí leímos acerca de Edom también. Pero te recuerdo lo que leímos acerca de ellos y que está totalmente conectado con lo que dice Abdías. Abdías y Amós, dos profetas, hablan lo mismo, exactamente la misma profecía en contra de este pueblo de Edom. Ese fue el pecado por el cual ellos recibieron este juicio. Dice así, Amós 1:11: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora, ¿cuál fue la razón según Amós? Porque persiguió espada a su hermano y violó todo afecto natural. O sea, no le importó que fueran hermanos, no le importó que fueran pueblos que deberían de llevarse bien, que deberían de amarse, que deberían de caminar en una fraternidad. A Edom se le olvidó eso. Y sigue diciendo, y en su furor le han robado siempre. ¿A quién? A Israel, obvio. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Fíjate, tú sabes la historia, que Esaú se molestó mucho con su hermano Jacob cuando se enteró que Jacob le robó su bendición paterna. Cuando él se pone en su lugar y roba la bendición de su padre Isaac, Esaú se molesta mucho, y aunque hubo una reconciliación, la situación o el registro bíblico sugiere que tal vez esta reconciliación fue muy superficial, de tal manera que cuando fue pasando el tiempo, tal vez Esaú transmitió esta enemistad, esta amargura a sus descendientes. Sí se perdonaron. Esaú no cumplió la promesa de matar a Jacob como lo había dicho en su enojo, pero no fue suficiente, no se detuvo ahí, no sanó su corazón del todo, de tal manera que obviamente él transmitió este coraje a sus siguientes generaciones. Por eso es que los de Edom odiaban a los de Israel, por ese contexto que hubo entre aquellos que les fundaron, tanto Esaú como Jacob. Es lamentable que nosotros como padres, es lamentable que nosotros como seres humanos podamos transferir por orgullo nuestras enemistades a otros. Yo no sé si tú puedas reconocer esto en tu vida, pero quiero que entiendas el peligro del que nos está advirtiendo Abdías. Es peligroso que por orgullo nosotros estemos transmitiendo enemistades a nuestros familiares o incluso a nuestros hijos. ¿Alguien ha podido darse cuenta de que esto es real y esto es verdadero? Tú puedes estar hablando de una persona en casa y tu hijo escuchando, y tal vez tu hijo no conoce a esta persona, pero con el simple hecho de estar escuchando cosas de lo que esta persona te hizo, de lo que esta persona provocó en tu corazón, o esta amargura que hay en ti en contra de esta persona, tal vez tú no te des cuenta, pero lo que está pasando es que estás envenenando el corazón de tu hijo en contra de esta persona, y tal vez tu hijo ni siquiera la conozca. O tal vez sí la conozca, pero no es su problema. Mas sin embargo, nosotros provocamos eso. Alguien puede decir, es verdad. Muchas veces transmitimos nuestras enemistades, transmitimos por orgullo a nuestros hijos, a los que están alrededor de nuestro, transmitimos ese enojo, transmitimos esas enemistades, y eso es algo que debemos de evitar, y es algo que se ve aquí. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu bondad. Te doy gracias por tu palabra escrita. Te doy gracias, Señor, por
las advertencias que tú haces a través de tu palabra a nuestras vidas. Padre, permite que nuestro corazón camine libre de orgullo. Padre, danos un corazón como el de Cristo, danos un corazón humilde, danos un corazón manso, danos un corazón humillado delante de ti, danos un corazón agradecido delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra cobre vida, que tu palabra, Señor, nos contriste, que tu palabra nos redarguya en este momento. En tu santo nombre lo pido, amén, amén. Bueno, Edom no solamente fue culpable de juicio por esto que estaban haciendo en contra de sus hermanos, también leímos hace un par de semanas que Edom fue culpable del juicio de Dios por su soberbia. Ellos se sentían invencibles. Yo no sé si tú has algún día por ahí escuchado acerca de una ciudad llamada Petra. Petra, está en la actual Jordania, es una ciudad que existe como un monumento a este pueblo de Edom. Petra está en esa región de lo que fue hace muchos siglos la tierra de Edom. Y tú vas a ver en las fotos que Petra literalmente es una ciudad en las rocas, es una ciudad en las alturas. Y eso era lo que hacía que Edom se sintiera seguro, se sintiera invencible, porque sus ciudades eran impenetrables. Ellos se sentían totalmente poderosos, decían: nadie nos va a poder conquistar. Y ellos basaban su confianza precisamente en que cualquier ejército que quisiera llegar a ellos tendría que escalar, tenía que pasar por peñas, y eso era muy difícil. Por eso es que ellos decían: la verdad, nadie nos va a poder dominar. Pero ¿qué crees? Dios dijo lo contrario. ¿Y qué crees que pasó? Cayeron al suelo, como lo dice la palabra de Abdías en contra de Edom. Del suelo, desde arriba te derribaré al suelo, aunque te levantes como el águila, serás caído al piso, caerás al piso, porque yo lo he hablado. O sea, de nada te va a servir tus fortalezas, de nada te va a servir todo eso en lo cual tú tienes confianza. También los de Edom se sentían personas muy sabias, se sentían personas que todo lo sabían. Y sí, es verdad, había mucha sabiduría en los hombres de Edom. Su sabiduría era conocida en las naciones alrededor de ellos. Cuando en la Biblia se habla de la sabiduría de los de Oriente, se refiere en parte a los de Edom. Sí, había personas sabias y ellos se jactaban de eso también. Había logros en sus corazones que los hacía sentirse imponentes, mejor que los demás. Y ese es el peligro del orgullo. Por eso el Señor les dice: vas a recibir tu recompensa, vas a recibir tu justo pago. Toda tu maldad se volverá en contra de ti por tu soberbia y por lo que has hecho en contra de tus hermanos. Ese es el engaño y la ceguera que causa el orgullo. Nos ciega de nuestros errores y amplifica los errores de los demás. Una persona orgullosa es aquella que siempre está viendo los errores de los demás. Una persona orgullosa es la que dice: yo soy mejor que tú. Y aguas con eso. ¿En qué estás fundamentando tu confianza? ¿Qué es lo que te hace sentir confiado? ¿Tu casa grande? ¿Tus conocimientos, tus títulos, tu apellido? ¿Qué te hace sentir mejor que los demás? Todos tenemos en cierta medida un grado de orgullo, pero sabes, en el mundo el orgullo está por todos lados. Basta con echar una mirada a la realidad mundial y en realidad podemos ver que hay un odio creciente por todos lados. Vemos que hay discriminación racial en muchos lugares. Yo no sé si tú puedas ver las noticias constantemente, pero te vas a dar cuenta que una de las noticias más populares es cuando podemos ver personas odiando a otras, gente de color siendo oprimida por gente blanca, es más, asesinándoles. No sé, hablando de la historia, musulmanes odiando a los de Occidente. Hablando de la historia, poder ver dentro de nuestros archivos, dentro de la humanidad, 2 guerras mundiales en menos de 30 años. ¿Y sabes por qué se originaron esas guerras?
por un corazón que desea más, un corazón orgulloso que desea tener más poder, que desea ser extendido en su dominio. De ahí nacieron las guerras que cobraron más de 80 millones de personas. Tú puedes ver la historia y puedes decir cómo es posible que la maldad del hombre haya llegado a tal grado de crear cámaras de gas y donde metan seres humanos como si fueran animales y les maten simplemente por su raza. ¿Has oído hablar del holocausto judío? ¿De dónde nace eso? De un corazón malvado, de un corazón lleno de orgullo que se cree superior a los demás. ¿Has escuchado hablar de estos hombres que visten capuchas triangulares o cónicas blancas? ¿Cómo se nombran ellos? ¿Sí saben? Los del Ku Klux Klan. ¿Sí? Expresiones de odio racial a más no poder. ¿De dónde nace eso? Di conmigo, de un corazón orgulloso. Di conmigo, de un corazón orgulloso que se cree mejor que los demás. La verdad, Abdías nos advierte de no caer en un corazón que nos lleno de orgullo, que nos puede enceguecer. El orgullo causa ceguera al grado de cometer actos tan graves como el homicidio. Ahí está la historia de un Caín y su hermano Abel, que se presentan delante de Dios. Pero después que se presentan delante de Dios, cada uno con su ofrenda, hubo algo en el corazón de Caín que no le dejó tranquilo. Y no sé si él se sintió inferior, no sé qué pasó en su corazón, se llenó de orgullo de tal manera que mató a su hermano. Hubo algo en su corazón que creció, que floreció y que dio a luz el pecado del homicidio en su corazón. Pero todo inició con un pensamiento: ¿por qué Dios no me ve con los mismos ojos que mi hermano? Llega Dios con Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le contestó Caín? De una forma altanera, de una forma orgullosa: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Escucha, el orgullo nos hace decir y hacer cosas que muchas veces no queremos ni pensamos hacer. Ten cuidado con esto. El día de hoy yo quiero leerte algunos versículos para cerrar el libro de Abdías, de los versos 15 al 21. Y en estos versículos vamos a ver tres cosas. Vamos a ver un distintivo del carácter de Dios. Vamos a ver un principio que se ve a lo largo del Nuevo Testamento. Y vamos a ver un mensaje de esperanza al final de este libro. Un mensaje glorioso, un mensaje que evoca el evangelio, un mensaje que evoca la gracia y la misericordia de Dios sobre su pueblo, sobre un remanente. Así es que vamos a leer estos versículos del 15 al 21. Si tienes tu Biblia, por favor, tómala, ábrela en esta porción. Abdías, versos 15 al 21. Dice así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Te voy a leer otra vez esto. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negué poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negué. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. ¿Puedes decir conmigo? Y el reino será de Jehová. Una vez más: y el reino será de Jehová. Punto número 1: nadie queda sin castigo. Vamos al verso 15 nuevamente. Punto número 1:
¿cuál es? Nadie queda sin castigo. Si estás tomando nota, te recuerdo el título de esta charla, no sé si ya lo dije, pero es un remanente santo que será fuego y no estopa. Ese es el título del mensaje. Ahora te paso el primer punto de este mensaje, que es: nadie queda sin castigo. Y quiero leerte nuevamente el verso 15 en su parte inicial. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Aquí está. ¿Por qué decimos que nadie se queda sin castigo? Abdías declara algo. Abdías abre su boca sobre una verdad que tú y yo tenemos que saber. ¿Sabes cuál es esa verdad? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. La advertencia del profeta sobre Edom es una frase que ya hemos conocido o ya hemos escuchado en otros profetas como Joel, como Amós, como Sofonías, y vemos en otros más libros del Antiguo Testamento: el día de Jehová está cercano. Déjame explicarte lo que significa esta expresión. Esta es una referencia. Escúchame en cuanto a lo que significa esta expresión en la Biblia: el día de Jehová está cercano. ¿A qué se refiere? Bueno, para los que no lo han escuchado, ya lo hemos dicho anteriormente, pero quiero refrescarte la memoria en cuanto a lo que esto significa. Esta es una referencia que hacían los profetas al juicio divino sobre su pueblo o sobre sus enemigos. El día de Jehová se refiere a un tiempo cuando Dios interviene en los asuntos humanos para ejecutar juicios o castigos sobre los que hacen maldad. Esto abarca individuos, esto abarca naciones en tiempos determinados, y por último, al final de los tiempos, cuando Dios venga con poder y gloria a establecer su reino. ¿Qué significa el día de Jehová? Cuando Dios toma control de las cosas. Y lo puede hacer sobre tu persona, lo puede hacer sobre tu familia, lo puede hacer sobre esta nación, lo puede hacer sobre las naciones en un tiempo determinado. Y finalmente lo va a hacer cuando Él venga a establecer su reino. Eso significa el día de Jehová. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? El sentido al que nos lleva el profeta es que nadie quedará sin castigo de parte de Dios. Y todos van a decir: yo ya sé eso. ¿Todos sabían esto ya? A ver, ¿cuántos sabían que nadie quedará sin castigo de parte de Dios? Entonces la otra pregunta es: ¿y por qué seguimos actuando como actuamos? ¿Por qué seguimos caminando por ahí? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo en contra de Dios? Y ya sabemos que Dios no dejará impune al que tiene culpa. Es algo para meditar. Nadie escapa de su justicia. Él se levanta en contra de toda persona orgullosa, así como lo hizo en contra de Edom. Dios no solamente es Dios sobre Israel, sino que Dios está sobre todas las naciones. Este ejemplo nos muestra que Dios toma muy en serio el pecado, y cualquiera que ésta sea su manifestación, ten por seguro que Él pagará. Ten por seguro que Dios pagará a cada uno como corresponde, de una manera justa. Tenemos gobierno, honramos nuestras autoridades. Yo respeto a mi presidente, respeto a mi gobernador, respeto a mi presidente municipal, pero muchas veces dentro de nuestro sistema judicial podemos ver muchas injusticias. Pero ¿sabes qué? Hay un rey, hay uno que gobierna, que sí establece justicia verdadera, que sí sabe ejercer esa justicia de una manera perfecta, de una manera muy, muy justa. Así es que esa es nuestra confianza. Deuteronomio capítulo 7, versos 9 y 10. Deuteronomio capítulo 7, versos 9 y 10 nos dicen: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará
el pago. Dios no se queda con nada en cuanto a ejercer justicia. Dios es el único santo y justo capaz de establecer justicia sobre todas las naciones de una manera perfecta. Esto nos lleva, iglesia, a tomar en serio la palabra de Dios. Esto nos lleva a esperar los juicios de Dios con ese temor reverente. Esto nos lleva o nos debe de llevar a vivir vidas que realmente cada día que pase, cada acto donde esté la tentación delante de nosotros, podamos pensar: esto va a ser escrito, esto está siendo visto, esto va a ser juzgado. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra va a ser juzgada. Eso me debe de llevar a decir: wow, Señor, líbrame, guárdame de pecar en contra de ti. El libro de Job, capítulo 34, versos 10 al 12. Job 34, versos 10 al 12 dicen así: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra. ¿Qué va a hacer Dios? Él pagará. Di conmigo: Él pagará. Él pagará a cada uno según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. Los hombres pervertimos el derecho. Los hombres somos injustos. Los hombres estamos descompuestos en nuestra brújula de la justicia. Nuestro sentido de justicia está dañado, pero el sentido de justicia de Dios está en un estado perfecto. Él ejerce justicia de una manera correcta. Punto número 2. Y aquí entramos al principio. Punto número 2. El principio es: como hiciste, se hará contigo. Punto número 2. Como hiciste, se hará contigo. Y esto lo vemos en los dos versos 15 y 16. Recuerda, es juicio en contra de este pueblo llamado Edom. Fueron juzgados por su soberbia y por su maldad en contra de sus hermanos. Y Dios está hablando de una forma precisa, de una manera estricta, rígida, directa a su vida, y les dice: porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. O sea, exactamente lo que tú hiciste a tu hermano Edom, eso van a hacer otras naciones contigo. ¿Tú conoces un edomita? Tal vez no conozcas ninguno, ni lo conocerás porque ya no existen. Esta palabra se cumplió. Esta palabra de Dios se cumplió. El pueblo de Edom ya no existe. Fueron erradicados totalmente tal cual Dios lo habló. Dios los quitó de la faz de la tierra. En este momento Abdías está hablando de la justicia divina. Para otros pudiera ser la ley del talión. Y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo habla de otro principio similar a este. Puedes ir a Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo, y Jesús expresa este principio muy similar al que Abdías está hablando en contra de Edom. Como hiciste, se hará contigo. Toda tu maldad vendrá sobre tu cabeza. Jesús lo enseñó de esta manera. Mateo 7, verso 1 y por separado el 12. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Dice el verso 12: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí está el principio. Tanto en Abdías como en el Nuevo Testamento y en otras escrituras que vamos a citar ahorita, habla de que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Déjame ponerlo en la vida práctica. Si eres aquel que se burla de las personas constantemente, lo más posible es que habrá quien se burle también de ti, ¿cierto?
Si eres de las personas que se pasan murmurando en contra de su vecino, en contra de su prójimo, no te sorprendas cuando alguien murmure en contra de ti, porque eso es lo que estás sembrando. También, si eres uno de los que respetan a todos, habla amablemente, habla de una manera propia, respeta a los demás, no te sorprenda que los demás te traten con respeto. Pero si eres una persona que criticas a los demás, te expones a ser criticado. Si robas a tu patrón, no te extrañe que sufras consecuencias por ese robo. ¿Sí me estás siguiendo con esto? Lo que se siembra, se cosecha. Di conmigo, lo que se siembra, se cosecha. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Fíjate cómo Abdías nos está llevando a una conciencia. Al ver lo que Dios habla en contra de Edom, nos lleva a una conciencia de decir: aguas con nuestras actitudes, aguas con nuestros actos. Ten cuidado con aquello que estás sembrando día a día. Dice nuevamente Proverbios 5:22: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ahí mismo en Proverbios, pero ahora el capítulo 22 verso 8 dice así: el que siembra maldad cosecha desgracias, el Señor lo destruirá con el cetro de su ira. Escucha lo que Dios está diciendo: aquel que está sembrando siempre maldad, ¿qué va a cosechar? Desgracia. Entonces tú y yo, como creyentes, en el contexto de Abdías y de Proverbios, somos como sembradores. Tú y yo traemos un morralito de manera figurada aquí en nuestro hombro, y todos los días estamos sembrando. Todos los días estamos sembrando, y esa semilla puede ser buena o puede ser mala, pero tienes que ser conscientes que eso que siembres se va a cosechar. ¿Cómo es la semilla que estás sembrando? ¿Cómo es la semilla que estás plantando todos los días? ¿Es buena o es mala? ¿Es de buen fruto o es de mal fruto? Las razones por las cuales Edom fue confrontado están en los versos 10 al 14. Y bueno, simplemente sígueme ahí, no los voy a leer, simplemente los voy a citar, pero son varios por las cuales el Señor les confronta. Les confronta: no debiste quedarte mirando a tu hermano en desgracia. No debiste alegrarte por el día de la ruina de tu hermano. Fíjate todo lo que Dios habla en contra de Edom en cuanto a sus acciones, cómo les exhibe en cuanto a lo que ellos hicieron. No debiste burlarte de ellos en el día de su angustia. No debiste echar mano de los bienes de tu hermano. No debiste perseguir y matar a los que escapaban de tus hermanos. No debiste entregar a los sobrevivientes. O sea, Esaú, lejos de ayudar, se unió a los enemigos, persiguió a aquellos que iban escapando y los entregó, y no tuvo misericordia de ellos. Una nota digna de ser mencionada en cuanto a estas acciones de Edom es esta: Edom es juzgado no solo por la violencia en contra de su hermano, sino que también es juzgado por no hacer lo que le correspondía. Quiero que sepas esto, iglesia: es pecado no hacer el bien cuando podemos hacerlo. Si tú puedes ayudar a alguien y no lo haces, Dios lo toma en cuenta como pecado. Eso es lo que la Biblia nombra como un pecado de omisión. No hacer lo que debemos de hacer. No actuar cuando debemos de actuar en favor de alguien. ¿Te acuerdas la parábola del samaritano? ¿Te acuerdas que había un hombre herido en el camino? Y pasó un fariseo, pasó un hombre de Biblia, un hombre conocedor de Dios, conocedor de la ley, y no hizo nada hasta que pasó un samaritano y él sí se conmovió. Que no seamos apáticos ante la necesidad de alguien. Santiago capítulo 4 verso 17 dice así: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces, iglesia, nos podemos limitar a mirar insensiblemente a nuestro prójimo que está en desgracia,
hay ocasiones en que nos conformamos con ser simples espectadores del mal ajeno, pero no somos movidos a compasión. Sin lugar a dudas, este libro de Abdías nos lleva a ser conscientes de que eso que se siembra se cosecha. Otro verso que quizás conozcas y que también nos habla de este principio y que refuerza cómo es que debemos de caminar como hijos de Dios, cómo es que debemos de caminar como familia en Cristo que somos, cómo es que debemos de caminar como pueblo de Dios que somos, como cuerpo suyo que somos. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8 nos hablan de este principio y me lleva a mí a decirte, iglesia, procuremos el bienestar de nuestros hermanos en la fe. Procuremos edificarnos unos a otros. Dice Pablo en Gálatas capítulo 6 verso 7 y 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Somos sembradores, ya lo dije, y vamos a sembrar de una manera correcta o de una manera incorrecta. Sembrar de la manera incorrecta es sembrar para la carne, lo que tú deseas, lo que tú gustas, lo que tú anhelas, y no sembrar en el espíritu. Sembrar en el espíritu es doblar rodilla, es agarrar la palabra de Dios, es bendecir a otros, es orar por otros. Si tú estás constantemente sembrando en las obras de la carne, ¿qué espera al final del camino? Di conmigo: muerte, corrupción. Pero si siembras o inviertes en el espíritu, hay vida, hay vida, hay vida, vida eterna. Así es que esto me lleva a pensar en mis decisiones que he tomado últimamente y en el efecto que van a tener en mi futuro cercano o en mi futuro lejano. Mi vida cristiana se trata de plantar bien. Pregúntale a tu vecino: ¿estás plantando bien? ¿Estás sembrando bien? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás llevando un fruto que le glorifique? Cada día debemos de esforzarnos por plantar esa buena semilla que al germinar traerá un fruto que glorifique a Dios. Y hablando del fruto que glorifica a Dios, Jesús aquí en Juan capítulo 15 verso 8 y por separado el verso 16 de este mismo capítulo dicen lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué debemos de llevar tú y yo? ¿Mucho fruto o poco fruto? Mucho fruto y buen fruto. ¿Alguien ha visto un árbol lleno de fruto? Que de tal manera que sus ramas están por vencerse de tanta abundancia, de tanta fruta, de tanto que está produciendo ese árbol. ¿No te da gusto ver un árbol así? ¿Cómo estará nuestra vida cristiana a los ojos del Señor? ¿Con mucho fruto o con poco fruto? A ver, ¿eres de los que desborda fruto por todos lados? ¿O de los que, como Jesús, que llegó a esa higuera, la vio toda verde, toda frondosa, pero no encontró nada, ningún higo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Dando fruto que glorifica a Dios? Dice aquí mismo Juan 15 verso 16: ahora no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Escucha esto: la vida del creyente es que nosotros caminemos nuestra vida cristiana llevando fruto que glorifique al Señor. Dice Jesús: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. En Cristo, conectados a la vid, con su palabra que nos dirige y nos enseña, con su Espíritu Santo sobre nosotros, se espera que caminemos en vidas transformadas que glorifiquen a Dios, vidas que den fruto para gloria y honra de Dios,
Vidas que realmente puedan decir las personas: yo lo conocí antes de que fuera a Cristo, y mira, él era esto, era aquello, era lo otro, pero ahora míralo. Dios le ha alabado, Dios le ha cambiado, Dios le ha transformado, y mira cómo predica, mira cómo comparte, mira cómo vive en casa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo vive con su esposa. Esos frutos glorifican a Dios, pero estos frutos solamente nacen de una vida conectada a Jesús. ¿Sí? ¿Me está siguiendo con esto, iglesia? ¿Sí? ¿Alguna vez te has sentido cargado por alguna acción que crees que debiste de haber hecho mucho mejor? ¿Cuántos en este lugar se sienten satisfechos por las decisiones que han tomado hasta este momento? Analiza tu vida. Y tal vez algunos en este lugar se encuentran con ese remordimiento de haber tomado malas decisiones que causaron mucho dolor y sufrimiento a otras personas alrededor suyo. Tal vez las decisiones que tomas diariamente afectan a otros y son como semillas que pueden ser buenas o pueden ser malas. Siembra bien, mi hermano, siembra bien. Por último, número 3, fuego o estopa. Di conmigo, fuego. Otra vez, di conmigo, fuego o estopa. Ahí está. ¿Qué queremos ser? Dicen los versos 17 al 21. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Escucha otra vez lo que dice el verso 17. En medio de todo este juicio, fíjate las palabras que ahora resaltan en la boca del profeta Abdías. Mas en el nombre de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negué poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negué. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. El libro de Abdías no termina en juicio. El libro de Abdías termina como otros libros en el Antiguo Testamento, entre ellos un Joel, un Amós, un Sofonías. Termina de la misma manera, con una palabra de esperanza. ¿Por qué es una palabra de esperanza? Porque Dios anuncia salvación a favor de un remanente santo que será fuego, que será llama y no estopa como Esaú. Aquí Dios está anunciando en estas palabras finales. En estas palabras finales se puede ver el glorioso plan de Dios, donde establecerá su gobierno sobre las naciones. El reino es de Jehová. Nuestro rey viene, iglesia. Aquí está hablando de que Dios pelea en favor de los suyos. Dios está en favor de su pueblo. Y sabemos que estas palabras aplican de una manera primaria a la nación de Israel. Pero déjame decirte que también estas palabras corresponden a la iglesia de Jesús. Y ahí es donde entramos tú y yo. Tú y yo formamos parte de este Israel espiritual. Así es que estas palabras son para nosotros, y estas palabras nos hablan de un remanente que Dios salvará, de un remanente que es santo, que Dios está juntando un pueblo, un real sacerdocio, una nación escogida de todos los pueblos, de todas las naciones. ¿Para qué? Para glorificarse, para mostrarse a este pueblo, y establecerá su reino y establecerá su gobierno de manera permanente. ¿Fuego o estopa? ¿Cómo estás caminando tu vida? ¿Como llama o fuego? ¿O como una persona que está destinada a ser quemada como estopa? La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl será estopa. La casa de Jacob es figura de la iglesia, y la casa de Saúl es figura
de los que se rebelan en contra de Dios. A simple vista, quizás muchos de los que están aquí o están escuchando este mensaje en casa o donde quiera que estén, podrán decir que esto parece ser un mensaje injusto y hace ver a Dios como un Dios que es parcial, que hace distinción de personas. ¿Cómo es que Dios salva a unos y a otros los consume con su juicio? ¿Cómo es que Dios salva a un Israel y dice que pelea por ellos, pero a un Edom dice: ¿sabes qué? Todo tu juicio, todo tu pecado volverá sobre tu cabeza? Y es muy claro al decirlo: ¿sabes qué? Te voy a erradicar sobre la faz de la tierra por esto que has hecho. ¿Cómo es que en la Biblia encontramos un mensaje aquí como este? ¿Acaso son mejores los de Israel que los de Edom o el resto de las naciones? La verdad que no, iglesia. La verdad que los de Israel, así como tú y yo, no somos mejores que los demás. No hay mérito alguno en las personas que conformamos la iglesia para que seamos merecedores de tales bendiciones. Estoy cerrando con esto. Regálame unos minutos más de tu atención. La verdad es que nosotros no somos merecedores de que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros. Y esto es lo glorioso del Evangelio. Esto es lo que no entendemos del Evangelio. Ese mensaje que nos dice que tú y yo somos salvados, somos lavados de nuestra maldad, somos perdonados de nuestros pecados. No porque yo haga buenas obras, no porque yo lo merezca, no porque yo me haya portado bien, no porque sea un buen papá, no porque sea un buen ciudadano, sino simplemente por la pura gracia de Dios. Al igual que Israel, Dios le plació escoger un pueblo sobre el cual vendría el Redentor. Pero no había nada bueno en Israel. Israel, al igual que ellos, nosotros somos igual de rebeldes, apartados de Dios. Dios se reveló a ellos. Dios se reveló a ellos, los escogió como los más pequeños y decidió mostrar su gloria a este pueblo. Les dio la ley y a través de este pueblo el Redentor vino a esta tierra y su nombre es Jesús. A través del pueblo de Israel tenemos la palabra escrita de Dios, y Dios hizo las cosas así. Y Dios se revela a través de este evangelio que nos dice que yo soy un pecador que merece la muerte, que tú y yo merecemos el justo pago de nuestros pecados. Al igual que Edom, tú y yo merecemos la condenación eterna. Pero es gracias a Jesús, es gracias a su justicia, es gracias a su redención, es gracias a lo que Él logró en la cruz del Calvario, que ahora tú y yo podemos estar justificados delante de Dios. Es gracias a Él, iglesia. ¿Hay algo bueno en ti? ¿Hay algo bueno en mí? No, no lo hay. Entonces, ¿cómo es que Dios busca un remanente santo, apartado para salvación? ¿Cómo puedo hacer para llegar a acceder a este reino? Cree en Jesús. Cree en Jesús. Arrepiéntete de tu maldad. No se trata de penitencias, no se trata de buenas obras, no se trata de portarte bien. Antes de hacer todo eso, se trata de arrepentirte de corazón de todo tu pecado. Se trata de poner tu fe y confianza en aquel que es tu único y tu suficiente Salvador. Él es nuestra paz, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Jesús, que se presentó como cordero inmolado, para que tú y yo ahorita podamos decir: he sido justificado. La justicia de Dios fue alcanzada por Jesús, no por ti. El que no tenía pecado se hizo pecado, el justo por los injustos. Puedes ponerte de pie, por favor. Leímos en el tiempo de la administración el libro de Romanos capítulo 3, y Romanos 3 nos dice que la salvación viene a nosotros por pura gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
que es en Cristo Jesús. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Escucha esto: es a través de la fe que accedemos a esta justificación en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra justicia aquí en esta parte de la Biblia significa un estado de aprobación por Dios, ser hallado sin culpa, ser declarado justo. Por la justicia de Cristo somos justos. Es como si nosotros nos paráramos delante de un juez y se ve el archivo, se ve el expediente, se muestra cada acto nuestro, y el juez dice: wow, cuánta maldad, cuánto pecado, cuántas cosas hizo este hombre, esta mujer en contra de Dios. Pero después al final está un sello, está una palabra que dice perdonado, justificado, y pero no por sus méritos, sino simplemente por la sangre de Jesús que ha sido embestida sobre él, que le ha lavado, que le ha perdonado. Y ese juez borra todos esos pecados, los tira a la basura y dice: justificado, pasa al reino de Dios. Pero no solamente recibe el perdón, fíjate lo que hace la justicia de Cristo sobre nosotros. No solamente hay perdón de todos esos pecados, sino también, ¿sabes qué hay? Bendición, hay vida eterna. Pasa a la presencia de Dios, camina delante de tu Rey y goza a tu Redentor por la eternidad. Esa es la justicia de Dios, de estar justificados gracias a Jesús. Puedes orar ahí en tu lugar. Dile: Señor, gracias por tu justicia. Y en casa dile: gracias por tu justicia. Señor, gracias por tu redención. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por esta esperanza que tenemos de saber que no se trata de nosotros, saber que no depende de nosotros, que no depende de nuestro obrar, sino que depende de toda la obra redentora de tu Hijo Cristo Jesús, hecha en favor de nosotros. Padre, no merecíamos esto que estamos recibiendo, pero gracias a tu salvación ahora podemos glorificarte. Ahora recibimos el reino, ahora recibimos tu presencia y caminamos en tu presencia. Oh Espíritu Santo, te pido que en este momento traigas convicción de pecado, Señor, en este lugar. Padre, redarguye los corazones y llévanos a ti. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en fe, ayúdanos a caminar en esta justicia que ha sido imputada a nosotros a través de Jesús, y gracias a Él.